Hola mi gente de Invierte en RD, señores. Antes de continuar, necesitamos explicarle un poquito qué es esto. Esto es la continuación de una primera parte. Entonces le dejamos unos minutitos de la última parte de este primer video. Vamos arriba. Miren, señores, entonces como yo le estábamos explicando ahora mismo, miren la playa. Entonces aquí hay dos restaurantes, como le dije, Happy Beach y Maralía. Y aquí usted se pone en la piscina Infinity de lo más chévere, señor. Y usted puede pasarse aquí el día entero. Aquí hay área de juego para niños, hay algunos... Heladería. ¿Hay? Heladería. Ah, no sabía que eso era una heladería, ¿no? Yo creía que solamente era tienda como para ropa. Ah, pero mira, aquí hay una heladería, señores. Yo no sabía eso, manito. Sí, hay una heladería. You always learn me. Teach me, teaching me. Entonces, señores, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Ahora bien, si usted quiere conocer apartamentos aquí en Capcana, también... Ah, pero no dijimos los precios de Wave. No, pero está bien, lo vamos a dejar. Entonces, si usted quiere también apartamentos desde $165,000 aquí en Capcana, quédese aquí. Este video continuará. Vamos arriba. Entonces, señores, luego de usted ya tener, porque usted sabe que hay que hacer un recap, siempre en las series hay que hacer un recap, y es recapitulamos para que usted tome la idea y entonces continuamos en el próximo capítulo. Entonces, señores, nos encontramos en este capítulo actual, el cual vamos a terminar las recomendaciones de los 3 proyectos que nosotros sugerimos aquí en Capcana. Entonces, ahora vamos a este proyecto que está a 4 kilómetros de la playa, 10 minutos en carrito de golf o en vehículo privado. Así que quédese hasta el final porque este proyecto que le vamos a mostrar son apartamentos a partir de $165,000 con línea blanca y aires acondicionados, y luego le vamos a mostrar otro proyecto después de este. Así que vamos arriba, mi gente. Ok, señores, entonces nos encontramos aquí en el solar. Joel, explícame este segundo proyecto y qué evaluación tú le das al final, después que terminemos, del 1 al 10. ¿Y por qué tú me metes en eso a mí? Vamos arriba, usted el hombre. Mira, aquí tenemos 96 apartamentos. 98. 98. 98. Okay. ¿Vamos a pelear ahora por 2 horas? No. Ah, ok, está bien. Pero algo que te quería decir es que esta constructora es una de las constructoras que yo puedo decir en la zona que yo he percibido que ellos se cuidan mucho del tema de las terminaciones. Estoy totalmente muy de acuerdo. Es una constructora que tiene su nombre. Es como de estos ratones que van huyendo por debajo calladitos, nadie se da cuenta, pero son monstruos. Por favor, entienda el contexto. Lo que queremos decirle es que hay constructoras que tú no escuchas mucho ruido, pero al final de cuentas no son constructoras malas, son constructoras que vienen haciendo muchos proyectos y todos sus proyectos son un éxito total. Ni pequeñas tampoco. Y no son pequeñas tampoco. Entonces, CivilMec, que es la constructora de este proyecto llamado CAI, ya tiene diferentes proyectos, ha hecho muchos hoteles. La última entrega que hicieron, la hicieron el hotel que está detrás de Cocobongo, que fue el Hotel Flora. Sí, entonces es una constructora con muy buenas terminaciones. Y por cierto, esta obra que está aquí, te dejo hablando ahora, hermano, te dejo hablar ahora. Esta constructora que está aquí, este proyecto es un proyecto de ellos y ellos tienen una terminación exquisita. Entonces, explicado esto, sigue diciendo 98 apartamentos en unidades de 1, 2 y 3 habitaciones. Son unidades de 1, bueno, van a predominar, son 1 y 2. Hay apartamentos que van a tener lo que son áreas de servicio, que son una habitación adicional. Pero en sí el modelo es 1 y 2 habitaciones. Bien, de acuerdo. Apartamentos desde 63 metros y apartamentos hasta 134 metros de construcción, lo cual es bastante amplio. Aquí vamos a tener un sinnúmero de amenidades, como lo que es lobby, área de esparcimiento, piscina para adultos, piscina para niños, tenemos área de barbecue, gimnasio al aire libre, pequeño sendero. O sea, estamos a 10 minutos solamente de playa, de lo que es Playa Juanillo, que es algo que está dentro del proyecto. Sí, claro. O sea, no es que usted tiene que salir a otro sitio, no. Es dentro del proyecto, usted tiene playa de minutos, lo que pasa es que son 40 millones de metros cuadrados y son bastante terrenos. Algo que me gusta de este proyecto es la distribución, el layout. Pero, porque te digo que me gusta, tú ves esta parte que está aquí detrás. Esta parte que está aquí detrás, tengo entendido, es un área protegida, lo cual garantiza que no va a haber ningún tipo de construcción aquí. Entonces, ya detrás de esto viene el parque de agua
el Doral, que es el parque de agua más grande aquí, lo que es parte de Latinoamérica y Caribe. O sea que realmente las atracciones y todo lo que rodea este proyecto es un plus. Una de las cosas también que me gusta, hermano, es que tenemos dos tipos de view. Tenemos un view hacia el jardín, dígase hacia el exterior, y tenemos un view hacia el interior. Entonces, que son las piscinas. Entonces vamos a tener una piscina, que es una de las... si tú verificas, ellos tienen una media cuando hacen los proyectos. Casi siempre las piscinas están como en el medio. Ellos no ponen piscinas, todo lo que es área social, piscina, gimnasio y demás, ellos lo ponen en el medio, que divide todo, y siempre hacen view hacia el exterior y hacia el interior, porque para los gustos los colores. Entonces, algo también que quería agregar es que esta constructora está entregando mediados 2025. Es un proyecto bastante, bastante estratégico. Entonces, además de esto, todos sus proyectos, sin excepción de ninguno, tenemos lo que es la línea blanca y los aires acondicionados. Eso va dentro del paquete de mobiliario. Entonces, una habitación ronda los $165.000 y dos habitaciones a partir de 240.000. De $240.000. Si usted quiere estar en Capcana, ya usted sabe en la primera parte, si no la ha visto, se la voy a dejar aquí recomendada para que usted vea por qué nosotros hablamos de Capcana y por qué Capcana. Así que nosotros le recomendamos que usted, si anda buscando invertir en Capcana, pero quizá no tiene el presupuesto para invertir en el primer proyecto que mencionamos en la primera parte, pues nosotros perfectamente le podemos recomendar o este proyecto o el próximo que vamos a hacer en breve. ¿Hay algo que se nos queda de este proyecto? Bueno, el tema de los pagos, como dijiste, el proyecto es sumamente flexible. ¿Vamos a hacer algo? Ok, vamos a hacerlo con el de 2 habitaciones, porque siempre se me quejan y me dicen, ¿tú vamos a hacer la forma de pago con el de 1? Está bien, pues vamos a hacerlo con el de 2. $240.000. No, la mayoría que quedan de 2 son 249. Pon $250.000. $250.000. O sea, bloqueamos con $5.000. Sí, vamos a poner que ¿cuánto es la separación? El 20%. El 20% son $50.000 y se le resta lo que dio de $5.000. Ok, significa que debe dar $45.000 para separarlo y firmar contrato. Correcto. Ok. 50.000 para separarlo y firmar contrato. 50.000, exacto. El tema es que adelanta 5.000, entonces el completivo solamente sería 45, ¿correcto? Correcto. Ok, durante el proceso de construcción. 40%. El 40%. El 40% son $100.000. Entonces eso es lo que usted lo completaría en cuotas trimestral, mensual, bimensual, cuatrimestral. Y ya finalmente el otro 40%, que son $100.000 más. En caso de excepción, pudiésemos, si a usted se le complica un poquito esta forma de pago, pudiésemos someter para aprobación posterior de la constructora. Es una constructora que usted puede hacer esto, mire. ¡Tum! Y tirarse a dormir, que no va a haber problema. Esta gente hasta el día de hoy han cumplido cada uno de los proyectos y una de las cosas es que son rápido construyendo. Ya usted ve que tenemos 2 proyectos de ellos alrededor y todos sus proyectos son pequeños, no son proyectos tan grandes y además de eso son proyectos bastante coquetos. Así que señores, quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Este proyecto a mí me encanta muchísimo. Vamos a hacer una recapitulación. ¿Usted quiere algo muy cerca de la playa? Entonces el primer proyecto que lo mencionamos. Javier, ¿cuál sería la segunda opción que usted le daría? Yo le daría esta. Esta opción es mucho más apetecible, me gusta más, conecta más con un público que se vaya a quedar aquí. Que es una segunda opción, que tú tienes apartamentos mucho más económicos, porque hay veces que la gente quisiera 2 habitaciones, $250.000. En el otro proyecto con $250.000 tú puedes comprar una. Exacto. No puedes comprar de 2. Entonces tú puedes perfectamente estar aquí. Y señores, el tema de ocupación va a ser indistinto. No es que, bueno, aquel tiene una ventaja que estamos cerca de la playa. Pero si usted compara el que está en la marina y el que está aquí, vamos a tener prácticamente el mismo nivel de ocupación, porque al final de cuentas usted no está caminando a la playa. Entonces, que hay muchas personas, perdón que te interrumpa, muchos estarán preguntando el por qué entonces la diferencia de precio. Y es esa. Con aquel yo estoy prácticamente en primera, segunda línea de playa. Si no fuera por el hotel, tuvieran primera línea de playa. Correcto. No, y si ponemos una diferencia entre la marina y este, es porque el otro tiene marina y este no tiene marina. Entonces, prácticamente, cuando tú estás más cerca de un atractivo muy importante para el público, eso tiene que ver con agua, o sea, el atractivo tipo agua. El atractivo tipo agua tiene una alta demanda. Al tener una alta demanda hace que el precio por metro suba más. Entonces, ¿pero qué está pasando? Yo no lo pude grabar ahora mismo, pero ahora mismo están habilitando, están conectando todo esto directamente con la avenida principal de Capcana. Esto va a hacer que usted pueda llegar mucho más rápido. Óigame lo que estoy diciendo, fácilmente uno se ahorra 4 minutos con ese tramo. Fácilmente usted no llegaría en 10 minutos, sino que estaría llegando entre 6 y 7 minutos seguro. Yo le puedo asegurar eso. Así que quédese ahí. Vamos ahora al próximo proyecto, que es un proyecto mucho más pequeño, ¿verdad? Sí.
es mucho más pequeño y lo que quedan son como 3 unidades disponibles. Pero se lo vamos a mostrar para que usted lo sepa. Pero vamos a poner que de aquí a que usted nos llame y el otro proyecto ya se vendió. A ojo cerrado, o les recomiendo aquel, o les recomiendo este, a ojo cerrado. Y luego entonces quizás pudiésemos evaluar otra opción fuera de Capcana. Si no tiene el presupuesto, pues sí, entonces salimos de Capcana y vemos una opción que esté cerca de la playa, cerca del downtown, para que podamos equilibrar las cosas. Así que, señores, vamos arriba. Ok, señores, entonces nos encontramos ahora mismo en el solar. Joel, explícame un poquito. 51 apartamentos distribuidos en 3 torres. Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. Pero solo quedan 3. Lamentablemente solamente quedan 3 unidades. Ok, entonces, espérate. 51 apartamentos, solo quedan 3 unidades. Hay que dar información de una vez. No, espérate, no te me desesperes. Entonces, ¿qué va a tener el proyecto? Bueno, prácticamente las amenidades aquí son muy comunes. Va a tener lo que es un área de lobby, va a tener piscinas para niños, piscinas para adultos, área de esparcimiento, zonas de barbecue, va a tener terrazas, que ya parte del esparcimiento son terrazas al exterior, pequeño gimnasio, y va a tener un pequeño paisajismo para lo que es relajación y caminar y demás. Más las amenidades que ofrece Capcana. Sí, ¿y qué entonces nos queda aquí, hermano? Aquí solamente quedan 3 unidades. ¿De cuántas habitaciones? 2 habitaciones. ¿Cuál es el precio? 229 y 318. ¿Y cuál es la diferencia entre la de 229 y 318? La de 318 tiene una amplia terraza. Ok. O sea, tiene más metrajes. Entonces estamos hablando que tenemos prácticamente el mismo metraje de allí a aquí. Allí el precio por metro es un poquito más alto porque es un proyecto con un poquito más de amenidades, un proyecto un poquito más elaborado. Entonces por eso quizás tenemos el precio por metro un poquito más alto. Entonces, señores, nosotros tenemos 3 opciones. Tenemos una opción muy cerca de la playa, tenemos una opción que es un poquito más ambiciosa porque tenemos más amenidades y más unidades, o tenemos una opción que se vuelve un poquito más exclusivo porque también no tengo que competir internamente con muchas unidades, porque solamente son 51 y no me desagrada el precio de 229 por 2 habitaciones. ¿Te sabes el metraje, el del de 229? No, pero puedo buscarlo. Pues búscalo ahí mismo, por favor. Mientras tanto, tú tómese 5 segundos, que es lo que va a durar Joel buscando eso. Recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque esto lo hacemos por usted y para usted. Dígame, doctor. Tenemos en total, aquí tenemos 102 metros, sería el metraje. De la de 2 habitaciones de 229. Correcto. Y 172, una corrección. La de 300 que mencioné, sí. 315, es de 3 habitaciones. 3 habitaciones, pero tiene el espacio de la terraza que también lo hace mucho más grande. Por eso son 300 y pico de miles de dólares, porque son... Y son 172 metros. 172 metros, 315, 3 habitaciones. Correcto. 229, 2 habitaciones. Correcto. Así que, señores, hemos terminado este video. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted, para usted, Joel, para que juntos hagamos mejores inversiones. Javier, delante de la cámara eso no se ve bien. Dale. Ya le iba a falsear un pie a él, atento al coro. Ay.